Se los contamos hace un ratito, la tierra volvió a temblar en Chile. Parecen estar preparados en ese país para este tipo de fenómenos, pero queremos entender un poco más. ¿Y qué puede llegar a pasar a partir de este fuerte sismo? ¿Puede haber tsunami? ¿Puede haber réplicas más fuertes? Bueno, estamos con un especialista, así con Laura Baiocchi. Laura, te escuchamos. Así es, Roberto, Agustina, lo cierto es que 6 réplicas cada minuto. Lo cierto es que luego de este terremoto que se abatió sobre la hermana República de Chile, que ha dejado el triste saldo de 6 muertos y millones, por supuesto, de evacuados y cuantiosas pérdidas materiales, aquí estamos, como bien anticiparon, con el profesor Eduardo Malañino, geólogo, al que le vamos a preguntar, profesor, bueno, ¿qué se hace para entender luego este proceso, luego de un terremoto, cuando vienen las réplicas? Una vez que se produjo el terremoto, en realidad lo que ocurre es que una gran fractura afecta la corteza, hay reacomodamiento, es decir, ya no es lo mismo lo que había con lo que queda después de que se produce la falla y el desplazamiento de los bloques. Esos reacomodamientos generan efectos de tensión y de compresión secundarios que se resuelven también como sismos. En general la réplica tiene una intensidad menor a la que se produce con el terremoto inicial y después una recurrencia que progresivamente va disminuyendo en el tiempo, pero puede durar meses y años. Es decir, y también hay que tener en cuenta que una réplica puede ser en sí misma destructiva. ¿Tan fuerte como el sismo en particular? No, en general la réplica tiene una intensidad menor, lo que no quiere decir que tenga muy baja intensidad. Por ejemplo, yo puedo tener un sismo como el que ocurrió de 8.2 y tener réplicas de 7.5. Y un terremoto de esa magnitud produce daño. Y además hay que tener en cuenta que después de un terremoto, por ejemplo, este edificio puede quedar fracturado, pero no pudo haberse mantenido en pie, pero muy debilitado. Y si viene una réplica de magnitud 7, lo más probable es que se termine cayendo. Es decir, que la réplica no significa que yo deba pensar que no es tan grave, porque me puede terminar destruyendo una buena parte de lo que no me destruyó el sismo principal. ¿Qué se hace preventivamente? Recién lo hablábamos fuera de cámara y usted me decía que había que tomar, en este caso Chile y los países que han sido afectados de Latinoamérica, que son como 6 más, medidas preventivas. ¿Cuáles son esas medidas, profesor? Y desde el punto de vista de la peligrosidad geológica que tiene un área, una región que tiene sismicidad, entender primero bien esa peligrosidad, hacer un buen carteo geológico de prevención sísmica. Esto implica, por ejemplo, que yo sepa dónde voy a tener sismos de una magnitud determinada y analizar muy bien, por ejemplo, pendientes que pueden ser inestables, planificar el uso de la tierra, es decir, evitar ubicarme en esos ambientes que ante un sismo podrían caer. Hay que pensar que una parte muy importante de las muertes que se producen con un sismo es por la caída de los edificios arriba de las personas, pero también muchas veces por la caída de pendientes que arrastran materiales rocosos y que terminan sepultando urbanizaciones que están al pie de pendientes inestables. Es decir, tener un conocimiento muy acabado, porque nosotros sabemos dónde va a haber un sismo, lo que no vamos a poder definir con mucha precisión exactamente la magnitud que va a tener y en el momento que va a ocurrir. Por ejemplo, este es el caso de Chile. Sabíamos que ahí había un gap sísmico. ¿Qué quiere decir esto? Que había una zona de silencio donde no había habido sismicidad en los últimos 140 años y se estaba acumulando mucha energía en las rocas que se liberó justamente con el sismo. Ante esa presunción tenemos que estar alertas y desarrollar tareas preventivas, comunicación a la población, qué hacer en caso de un sismo. Por ejemplo, en el caso de Chile, que no es nuestro caso, qué hacer en el caso de un tsunami, por ejemplo. El tsunami es una consecuencia que tarda un tiempo, a veces relativamente breve, en llegar a la costa, y en ese caso podemos tomar prevenciones. Gracias, profesor. Lo cierto es que terremoto, Agustina y Roberto, también puso en estado de alerta a países como Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, Nicaragua y también Costa Rica. Ustedes. Gracias, Laura, por la información, para entender un poco mejor por qué ocurre esto en Chile. Hacemos una nueva pausa. Ya venimos.